A lo largo y ancho del mundo y de la historia han surgido religiones donde es bien sabido que el dios o los dioses necesitan que les ofrenden algo, preferentemente aún vivo. Si son tan poderosos y realmente no les hace falta nada, ¿por qué a los dioses les gustan los sacrificios? En casi todas las religiones se realizan ofrendas. Frutos, flores, semillas, miel y leche son un buen presente para los dioses. En Japón, el sintoísmo ofrece a los espíritus o kamis comida, ropa, refugio, medio de transporte, herramientas y objetos de entretenimiento, todo lo que cualquier persona necesitaría. Pero no todos los dioses se conforman con ofrendas. La gran mayoría requiere sacrificios. Muchas veces el sacrificio consiste en hacer algo que precisa de un esfuerzo, pero los dioses más quisquillosos requieren sacrificios de sangre. Es rara la cultura que no ha practicado algún tipo de sacrificio. Destacan, por ejemplo, los jainistas, religión de la India que prohíbe matar incluso el más pequeño insecto y aborrece los sacrificios porque además no tienen dioses. Actualmente, aunque los sacrificios humanos no han desaparecido, sí son raros, pero en muchas culturas se sigue practicando el sacrificio animal. Los yorubas y santeros tienen el Evo. Los cristianos ortodoxos en Grecia practican la Kurbania. Y en el festival Gadimai del 2019 en Nepal se sacrificaron 3,203 búfalos de agua, además de otros animales. En muchas culturas, la sangre se ha reconocido como la fuerza sagrada que da la vida. Y por lo tanto, al ofrendarla, se le da vida también a los dioses. Los mayas se realizaban cortes para recolectar sangre y después quemarla para que así ascendiera a los dioses. Los mayas y aztecas creían que la sangre era necesaria para nutrir a los dioses y así aseguraban la existencia de la lluvia, las flores, el sol, las semillas, todo el mundo y la humanidad. El profesor Walter Burkert, experto en religión griega, propuso que los sacrificios surgen de la culpa que los cazadores sienten al tener que matar animales. Durante una de las festividades en honor a Zeus, se realizaban las bufonias, donde un sacerdote sacrificaba un buey con una segur. Una vez realizado el acto, el sacerdote huía y la gente clamaba justicia. La segur era juzgada y condenada culpable del asesinato mientras todos comían buey. Matar a un buey era un delito capital porque el animal ayudaba en el cultivo de la tierra, pero quizá hacerlo en forma de sacrificio aliviaba la culpa. Otros creen que los sacrificios no estaban relacionados con las culturas cazadoras recolectoras, sino con las comunidades agrícolas. Los fenicios tenían un sacrificio en la época de cosecha para despertar al espíritu del vino y otro en el invierno para restaurar el espíritu de la vid marchita, que generalmente incluían niños. El antropólogo Sir Edward Burnett Tylor veía el sacrificio como un regalo de agradecimiento. Por eso se ofrecían personas valiosas, hermosas doncellas arrojadas a cenotes por los mayas, o los 3 menores que fueron sacrificados hace unos 500 años en el volcán Yuyayaco, que pertenecían a la élite inca, aunque probablemente estos sacrificios también buscaban el reconocimiento y favor de los dioses. Para el dios fenicio Baal Hamón, el dios de los cielos y de todos los dioses, los sacrificios eran por temor a su poder y mal genio. Baal era el causante de sequías y plagas y había que mantenerlo contento. No todos dan paso sin guarache. Muchas veces el regalito era a cambio de algo más y no nomás por mantener a los dioses felices. En la Ilíada, Homero relata que Agamenón debía sacrificar a su hija para obtener el favor de Artemisa y así ganar la guerra de Troya. El teólogo Robertson Smith creía que el sacrificio era una forma de crear un vínculo con Dios a través de la ingesta del sacrificio, o sea, de comerse a la víctima. Dios y los adoradores se unen a través de la carne y la sangre de la víctima. Podríamos decir que la Eucaristía es la evolución del ritual del sacrificio de sangre. Las religiones que creen que Jesús se sacrificó por los pecados del hombre consumen su cuerpo y su sangre en forma de pan y vino como una forma de comulgar, o sea, de estar más cerca de Dios.
Pero los Nuer de Sudán del Sur, lejos de querer crear un vínculo, hacían sacrificios de animales para alejar a los dioses que traían mala suerte y enfermedades. También hay sacrificios para pedir perdón. Los judíos tenían el Hatat, donde una persona que había cometido un pecado ponía las manos sobre el animal que se iba a sacrificar. Aunque los pecados no se transferían, el animal sí representaba al pecador y el sacrificio permitía la purificación de la persona. Algo similar a cómo los cristianos ven el sacrificio de Cristo, que murió en nombre de los pecados del hombre, pero no en su lugar. En ese caso conviene más la visión de algunas culturas del oeste de África, donde sí es posible transferir los pecados a un animal. Así, con su sacrificio, es como si la persona culpable muriera y la persona es libre de empezar una nueva vida. ¿Y el animalito qué culpa tenía? Estas razones parecen obvias, pero ¿hay otras? Para Freud, el sacrificio animal representaba el parricidio y el ritual era una demostración de remordimiento y necesidad de reconciliación. Bueno, ya sabemos que Freud tenía problemas con su papá, pero más allá del sentido simbólico, el sacrificio puede cumplir una función social. Algunas culturas usaban el sacrificio como excusa para eliminar a criminales, esclavos y personas con discapacidades. Los griegos creían que así expulsaban a Fármacos, la encarnación del mal. En Hawái se sacrificaban transgresores o rebeldes para eliminar los pecados que habían causado y purificar la sociedad. Bastante obvia es la doble intención en estos casos. También fue Robertson Smith quien observó que los sacrificios crean un sentido de identidad y pertenencia, y eso une a las personas de la comunidad e incluso ayuda a formar sociedades. Los pastores de Orma, al este de África, eran una comunidad fuerte que mantuvo sus creencias intactas por 300 siglos, a pesar de estar en constante contacto con los musulmanes por cuestiones económicas. Después de varias guerras con poblaciones vecinas, la comunidad Orma quedó destrozada. Los Orma recuperaron sus relaciones económicas cuando comenzaron a comerciar con los árabes de la costa. ¿Qué hicieron para lograrlo? Pues cambiaron su sistema de creencias, se convirtieron masivamente al Islam y realizaron muchos sacrificios animales como una forma de demostrar su compromiso, y así se creó una fuerte asociación. Los sacrificios son también una forma muy efectiva de demostrar poder. En muchas culturas, los sacrificios estaban limitados para aquellos que podían costearlo y generalmente lo llevaban a cabo los sacerdotes o reyes. Por ejemplo, durante las dinastías Shang y Zhou, los sacrificios, aunque eran para los ancestros y no para los dioses, representaban una de las tareas más importantes de los nobles y se realizaban bajo un sistema de jerarquía, lo que fortalecía la autoridad de la clase dominante. Los mexicas sacaban el corazón latiente de guerreros cautivos, luego tomaban el cráneo y le hacían orificios para montarlo en un poste junto con miles de otros cráneos. Se formaba una estructura llamada Tzompantli al frente del templo mayor. Claro que la sangre de los prisioneros era importante en el aspecto religioso, pero era mucho más importante el impacto político. Sacrificar a los vencidos y mostrarlos es una forma efectiva de demostrar poder y de controlar tanto a las demás poblaciones como a la propia. Por eso los mexicas no fueron los únicos en sacrificar a sus prisioneros de guerra. En la antigua Roma, los ludi resultaron un excelente medio para demostrar poder. Con el pretexto de adorar a los dioses, había celebraciones religiosas, festines y obras teatrales y sacrificios en forma de carreras, cacerías y peleas de gladiadores. Desde el 366 antes de nuestra era, los ludi fueron patrocinados completamente por el Estado. El patrocinador demostraba su riqueza y la compartía con el pueblo con el fin de ganar y mantener su poder político. Eran una manera tan importante de demostrar el poder que llegó un momento en el que más de un tercio del año era dedicado a los ludi. Podríamos pensar en los sacrificios como algo propio de culturas antiguas o muy alejadas, pero siguen estando presentes en las prácticas de religiones actuales donde las personas se lastiman para pedir perdón o renuncian a algo para obtener un favor divino. Incluso aunque no profeses una religión, la noción de sacrificar algo para obtener un beneficio está muy integrada en nuestra cultura. Los dioses no necesitan sacrificios. Somos los humanos quienes, al sentir que nuestro destino
destino está a merced de sus caprichos, queremos quedar bien con ellos. Sin embargo, el escritor de fantasía Neil Gaiman propone una idea curiosa en su libro Dioses Americanos. Los dioses son creaciones humanas y necesitan de nuestra adoración para sobrevivir. Los sacrificios son el medio para conseguir perdón, bienes, reconocimiento de Dios o poder. Y lo cierto es que, aunque se hacían y hacen en nombre de Dios, los sacrificios siempre fueron para nosotros mismos. Curiosamente, el Dios de la curiosidad también requiere un sacrificio. No es cierto, pero sí nos ayuda mucho tu ofrenda en forma de donativo para seguir manteniendo el canal. Por menos de $1 al mes puedes volverte miembro de nuestra comunidad de YouTube o de Patreon, haciendo clic en el botón unirse o en patreon.com/curiosamente. Y te estaremos sumamente agradecidos.